rapidísimo, chicos, bienvenidos, gracias por su tiempo. Les platico, esto es más como un conversatorio que como una conferencia. Levanten la mano, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Bienvenidos. Y si decimos algo que no es cierto, también levanten la mano y ya los ignoraremos, no es cierto. No, aquí, cuando estuvimos platicando con Intermoda para generar esta plática, esta conferencia, pues es una dinámica distinta. A la señora no le había tocado de esta manera, ¿o sí le había tocado ya algún formato así? No, contigo sí, Nada pero más la otra vez, ¿verdad? la de Moda Emprende, sí. Ajá. Aquí la idea es, pues, conocer un poquito más. Dicen que no podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Entonces, ahorita, este año se va a volver un año crítico. Ya para los que estuvieron comprado en la mañana, ya se pudieron desilusionar del mundo un ratito. Aquí la idea es que vuelvan a agarrar ánimos en ese sentido y sí se puede, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si comenzamos, señora? Traemos obviamente una guía porque si no me voy a volver loco con tanta información. Y pues la idea era decirles que, a ver, rapidísimo, levanten la mano aquellos que todavía son estudiantes o acaban de egresar. Muy bien, todos aquellos que tienen su marca propia, que van empezando. ¡Órale, súper bien! Aquellos que ya tienen una marca de algún tiempo. Que son empresarios, ¿no? Eso, empresarios. Sí, ahí van en camino, perfecto. Pues de entrada déjenme les digo, y es algo que la señora siempre trata de recalcar mucho, que la moda no empezó cuando ustedes entraron a primer semestre de la carrera de diseño de modas. Quien se los haya dicho, les mintió. Realmente la moda viene desde mucho más atrás y por eso precisamente iniciamos con esta imagen que a mí se me hace muy, muy interesante. Pudiera ser una escena sumamente cotidiana, pudieran estar a lo mejor, no sé, registrándose para algún concurso o algo por el estilo, pero vean la ropa que traen puesta. Desde ahí empezamos a entender cómo además hay una bomber ahí. Ajá. Y o sea, la persona que pensó que las bomber empezaron hace 6 años. Ese es el punto de lo que tenemos que entender. Vamos a estar analizando algunas áreas importantes de esta evolución. ¿Y qué le parece si empezamos con una década que a mí se me hace muy padre? Y con una anécdota. Claro, por supuesto. En una comida del Fashion Group, que es un grupo muy versátil y plural que tenemos los que estamos en la moda, fue una directora editorial de una revista muy connotada para hablar, ya no me acuerdo de qué, porque nos dio colapso, y empezó diciendo, es que la moda mexicana empieza en 1995. Y se oyó en todo el salón una cosa así de… La moda mexicana, bueno, es que es un poco difícil hablar de la moda. En esos años ni siquiera se consideraba un concepto que fuera moda, que fuera fashion. O sea, la palabra en México no existía, la palabra fashion. Y la moda era un fenómeno muy americano, muy de diseñadores que salían en el Vogue y una cosa totalmente europea, pero así que dijeras, wow, en México había moda, reconocida como tal no había. Tal vez el trabajo de las marcas hacía más falta, ¿no? Pero el tema del talento, el diseño, la propuesta, pues sí existía, ¿no? No, y las marcas también, en el transcurso de estos años, como dices, ahí 50, 60, 70, hubo marcas extraordinarias. Digo, algo importante tratamos que en esta presentación fuera lo más mexicano posible, por así decirlo. Sí, claro, no se trata de hablar de Chanel. Sí, no, esas fotos que están viendo son México. México en los 50, hablando de la señora esta, ¿se me fue el nombre? María Félix casándose con Jorge Negrete. Esa no era la moda. Una imagen de un catálogo de los años 60. Al centro. Al centro. También esta foto me encantó. Es una imagen de la zona rosa en los 70 con un grupo de muchachos que están promoviendo una campaña de zona rosa, zona limpia. Para que vean que lo de la basura ya lleva bastantes años. Pero, por ejemplo, ahora viendo el catálogo, cuando yo trabajaba en Terán, publicidad, que es era en aquel entonces la agencia de publicidad de Palacio Hierro y sigue siendo hoy, se llama la Fábrica de las Ideas, el señor Terán se iba a Grecia con la colección de Vanity a hacer fotos
en lo que él llamaba las piedras esas, porque decía, no entiendo por qué tengo que viajar tan lejos a tomar fotos de piedras, pero hizo una, bueno, me acuerdo muy bien de la griega, pero se iban a Florencia, iban a todos lados, eran catálogos súper, súper bien hechos, con buenos fotógrafos de aquella época, Buenas patrocinados por la ahora no existente Celanese Mexicana, y se hacían estos catálogos que se entregaban, había desplegados en las revistas y todo era 60s y 70s. O sea, seguimos Y era la todavía en moda eso. que había, porque acuérdense que México no entra al mundo globalizado hasta el 94. Entonces, todos esos años lo que teníamos era pues lo que hacían los textileros, y eran feitas las telitas, pero era lo que había, porque no podías importar. O sea, era un crimen de Estado, una traición a la patria, importar una tela. Fíjense bien, y esto es un punto interesante. O sea, estamos hablando que en los 50s, los 60s y todavía los 70s no existía el malinchismo de la manera como nosotros lo habíamos conocido, que le dábamos preferencia al producto extranjero. A más de alguno le debe haber tocado, sobre todo en los 90s, cuando es que me trajeron esta cosa de San Antonio o de Los Ángeles, y era, no bueno. Lo que sí, hay que confesar que teníamos nuestras chiveras, ¿eh? Que iban y se iban al otro lado y chiveaban algunas cosas, y las señoras hacían unos test canasta y vendían la ropa, pero era lo menos, ¿eh? La verdad era lo menos. Realmente en esta época sí podemos considerar que se apreciaba, o más bien, ¿qué sería? ¿Se conformaban con lo que había en México? No, era lo que había, eras mexicano, vivías en México, esto era lo que se vendía en Palacio de Hierro, en Liverpool, era tu moda. Curioso, ¿no? Interesante. Entonces, aquí hablamos acerca de que pocas plataformas, poco espacio para nuevos emprendimientos. No, Entonces, bueno, no había. Bueno, Eran quería las decir más grandes suavecito. familias, Ajá. las grandes familias que hacían ropa, que como era, no me voy a acordar de los nombres, pero los de Vanity, los de Marcel, los Canán de Marcel que todavía existen, todas estas marcas que ahora están ahí en el Expo? salón, no en el salón especial de Ajá. Atelier, Ajá. que están ahí en el Grupo Moda México, esas marcas existen desde entonces. Desde los 60. Han ido evolucionando, pero desde entonces existen. Señora, ¿qué tenemos aquí? Y aquí tenemos a las del Fashion Group, no sé, han de haber estado visitando la corregidora de Querétaro, que supongo nadie sabe qué es. La corregidora de Querétaro era el CETIS número 9, que era la única escuela que teníamos en la Ciudad de México, porque aquí en Guadalajara había otra, que era el Instituto de Arte Briviesca. Pero en la Ciudad de México nada más teníamos la corregidora de Querétaro, que además ya cumple más de 100 años, porque empezó siendo una escuela de señoritas, luego una escuela de corte y confección, y luego se convirtió como en la escuela que proveía a la industria de la confección de todas las personas necesarias para una producción. Y ahí están las del Fashion Group con todas las compradoras de Sears Roebuck, que en aquel entonces era el lugar donde se podía vender, visitando precisamente esta escuela, con algunas periodistas de aquel entonces. Aquí me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. Levante la mano quien sepa qué es Fashion Group México. Ay, tú, levanta la mano. ¿Sabe? Oh, qué barbaridad. Ok, ¿nos puede explicar un poquito de qué se trata y de dónde nació? Bueno, el Fashion Group nace en la ciudad de Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial los hombres se van a la guerra. Esto es algo que los hombres hacen mucho. Y las mujeres se quedaron encargadas de los negocios y pues procedieron a ser empresarias de la moda en la medida en que se podía, y cuando regresaron los hombres empezaron a tratar de quitarlas de los puestos. Entonces se juntaron estas mujeres con Eleanor Roosevelt, que era esposa de un presidente, con Helena Rubinstein, todas las de belleza, y Claire McCardell, que era una diseñadora de aquel entonces, y formaron el Fashion Group para hacer, pues como se dice aquí, macoya, ¿no? Vamos a ser fuertes, y se creó este grupo que es hoy en día poderosísimo en los Estados Unidos. Era un grupo solo de mujeres, y en los 70s nos demandaron unos hombres,
porque dijeron que si iba a haber igualdad de género, ellos querían pertenecer al Fashion Week, al Fashion Group, perdón. Y todas las mujeres diciendo, ay, pero nos van a quitar la mesa directiva, porque ya ves cómo son. No es cierto, la mesa directiva sigue siendo de mujeres. Hay muchos hombres, son aportaciones muy valiosas, pero el Fashion Group de México empieza en los 50s, cuando unas mujeres empresarias, Olvido Salazar Mayén, que hacía guantes, ¿cómo se llamaba? Ruth Durán, que tejía. O sea, había una serie de empresarias chiquitas, se juntan, se suben a un avión y se van con una mujer que se llamaba Jean Driscoll, que representaba Singer aquí en México, y se van a Nueva York a decirles a las americanas, queremos tener un Fashion Group en México. Y fue el primer grupo que hubo fuera de Nueva York. Ahora hay en Francia, hay en Japón, hay en todos lados. Y formaron un grupo singular. Eran muy poderosas, a mí me daban un miedo horrible, porque yo era muy chiquita. Pues sí, imagínense. Y aún así, a usted le tocó ser directora del Fashion Group México en los 70s. Fui la directora más joven que han tenido y luego me reeligieron. Eso es un error, nunca permitan que los reeligen. Díganselo al del mañanero que las reelecciones no funcionan. Fue muy, muy, muy difícil dar más, 2 años más, ¿no? Pero normalmente estos capítulos, la presidencia dura 2 años, para que más o menos. sí, y sigue siendo así hoy en día. Pero vengamos al presente, ¿no? Hoy en día el Fashion Group está dirigido por Shula Atri y tenemos un grupo muy fuerte, muy plural, que hace cosas significativas y divertidas, porque el chiste es que sean divertidas. ¿Cuál fue el papel que jugó Fashion Group México en esa época? Pues en aquella época, como era la única como representación que había de lo que era la moda, cuando el Instituto Mexicano de Comercio Exterior decidía que quería hacer un premio, un reconocimiento, mandaba a traer a las del Fashion Group para que opinaran. La Cámara del Vestido también teníamos una muy buena relación con ellos. Hoy en día pues, ni nos saludan, pero bueno, eran otros tiempos y tenía pues un posicionamiento de autoridad muy fuerte. Y sirvió como un emblema para que también empezara a proliferar un poco más la moda en México. Sí, claro, claro. Y además pues teníamos mucho apoyo de las grandes empresas como Celanese, como Sitza, todas desaparecieron, ¿verdad? Pero nos apoyaban. Sí, claro. Y sobre todo de Sears. Palacio no nos pelaba mucho, pero Sears Roebuck sí. A ver, esta foto, hurgando en los archivos de la señora, la encontramos y quiero que nos platique un poquito al respecto de la señora para que vean el nivel de proyección que se manejaba. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿70s? 70s, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Bueno, cuando yo trabajé en los 70s en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que después se volvió ProMéxico y ahora se volvió nada, mi idea era, yo había trabajado en Claudia y habíamos hecho una sección especial de moda para Guadalajara. Que Claudia era una revista. Sí, perdón, nunca se me olvida. Claudia era una revista de gran formato y era una revista como muy elegante de aquel entonces. ¿Glamour, Humanidades? No, creíamos que éramos Vogue, pero bueno, digo, no había más que Kena, La Mujer de Hoy y ese tipo de revistas y Claudia, que era de mayor formato y todo. Entonces, habíamos venido a Guadalajara a conocer lo que Lupita Aguilar y yo, híjole, cuántos años, qué horror. Lupita Aguilar y yo llamamos el artesanal sofisticado. Y acabamos en Tlaquepaque conociendo a Ana Villa, a Josefa del Águila Descalza, a, ¿cómo se llamaba? Papaya, a Irene Pulos, y luego estaba Judy Roberts, pero Judy Roberts estaba en San Miguel. Diana Martín. Diana Martín, bueno, Diana Martín tiene un stand aquí, es Opus 1, todavía existe. Y entonces, a mí, estando en el IMSSE, se me ocurrió que por qué no juntaba yo este artesanal sofisticado mexicano y me lo llevaba a Nueva York a un desfile. O sea, eso tampoco se inventó ahorita en el 2010 con los No, hipsters. todo lo artesanal.
Entonces, ahí también estaba, porque vendían en Saks, estaba Tachi Castillo, estaba Salomón Musán, vendían puro algodoncito alforzado, padrísimo, pero se vendía súper bien en Saks. Pero en fin, yo decido que me las voy a llevar a Nueva York, y me acuerdo que les cobré $100 a cada una por participar. Y entonces llevé este desfile a Nueva York, lo hicimos en Parsons. Desafortunadamente en aquel entonces, igual que hoy en día, las instancias públicas no creían en la moda, y cuando el representante del IMSS en Nueva York le dijeron ahí van a Fusoni con su desfile, el otro dijo que venga. Nunca mandó las invitaciones, nunca nada, yo ahí rogándole a todo el mundo que fuera, pero fue toda una experiencia. Y las modelos me cobraron $75 la hora cada una, entonces no me alcanzaba más que para una hora de modelos, ¿no? Entonces fue toda una tragicomedia de que ya salgan, porque no se me vayan a ir. Y me acuerdo, y fue la primera experiencia de artesanal sofisticado que hicimos. Después, esa misma colección se fue al baile de los embajadores en Washington, representando a México. Y cuando yo llego al baile de los embajadores a la pasarela, el coordinador le había puesto puro pasodoble porque sentía que eso era México. Español. Entonces ahí, Las castañuelas, sí. Y luego cuando traté de regresar la colección se quedó atorada en la aduana 6 meses. Eran los avatares de aquel entonces, para que vean que es lo que es la vida pre-tratado de libre comercio, ¿eh? Pero esto lo sacó Jacob y me hizo recordar este rollo de que ahora creen que porque fueron a descubrir a los bordadores en Sinacantepec, ahí en Chiapas, es la gran novedad. No, estas mujeres, que la gran mayoría eran americanas, la gran mayoría estaban en Tlaquepaque y en San Miguel Allende, llevaban años haciendo esto. Y era una exportación muy fuerte, hasta que vinieron las negociaciones de los 80s de un tratado que se llamaba el Multifibras, donde los americanos ponían cuotas al algodón mexicano, y pues esta ropa artesanal sofisticada entró en las cuotas con las playeras y la mezclilla, y se acabó el negocio. Así son estas cosas, ¿no? Es interesante ver cómo se van desarrollando plataformas, cómo se van generando oportunidades para los diseñadores. Desafortunadamente no todos los pueden aprovechar, desafortunadamente no, a veces los tiempos no son perfectos, pero creo que es un buen antecedente, sobre todo de lo que está sucediendo ahorita con esta revolución del tema de la apropiación cultural, del tema de este orgullo que todos los mexicanos ya sentimos cada vez más fuerte con el tema artesanal y el tema de los indígenas y toda esta parte, ¿no? Pero aún así todavía queda pues bastante… No, pero además todas estas eran americanas, eran las únicas que entendían y apreciaban el producto, ¿no? Eso es un factor. Sí. Seguimos, ya más adelante en los 70s. Ese señor de lentes que ven ustedes ahí se llamaba Charles Kobeck. Charles Kobeck lo trajo el señor Balleres al Palacio de Hierro, a hacer del Palacio de Hierro la tienda de moda. O sea, yo creo que en el imaginario del señor Balleres quería el Palacio de los Palacios. Nada más se tardó como, ¿cuántos? 40 años, 50 años en lograrlo, ¿no? Pero Charlie Kobeck venía de iMagnem en Texas y llegó a revolucionar todo esto. Y él siempre decía, yo no quiero que la gente venga a Palacio de Hierro a comprar algo, quiero que la gente venga a Palacio de Hierro a ver qué está pasando. Entonces inventó los festivales de perfumería, los festivales de esto, los festivales de aquello. Y ahí estamos Charlie Kobeck y yo, con quien tenía yo una relación ríspida, porque yo llegué a trabajar con él a entregarle unas fotos, y entonces me agarró y me dijo, tú que hablas inglés, a mí todo en inglés, obviamente. Vivió 40 años en México y nunca aprendió a hablar español. Decía, como aquí nadie me entiende, escríbeme mis boletines de prensa, hazme esto, hazme aquello, hazme lo de más allá. Y era genial, porque yo no iba a ir a trabajar a Palacio de Hierro. Creo que Madame Rostand, ¿alguien sabe quién es Madame Rostand? No. Madame Rostand llegó a México, su marido creo que importaba textiles o algo así, y eventualmente trabajó en Palacio de Hierro en el departamento de
era como un gran taller de alta costura donde se cosían lo que llamamos las toiles, que eran las mantas de lo poco que se podía importar de Francia. O sea, Palacio de Hierro tenía un acuerdo con Christian Dior que le permitía reproducir en México los diseños. Luego eso pasó de moda, Madame Rostand fue coordinadora de modas y luego amaba a México intensamente, quedó en el departamento de artesanías. Entonces, y se quedó, y se quedó, y se quedó, y se murió a los 98 años y todavía a los 96 iba al departamento de artesanías en Durango y levantaba los pedidos a mano y hablaba con los artesanos. Y un día le digo a uno de los exdirectores, le digo, ¿ya se dio usted cuenta que Madame Rostand y yo somos sus empleados los más viejos? Ella porque lleva todo este tiempo aquí y yo porque llevo más de 40 años freelanceando en Palacio, he sobrevivido a todos. Me dijo, sí, pero ya no te vamos a dar más trabajo. Pero bueno, Charles Kobeck revolucionó el concepto moda. O sea, le dio ya una integración con estilo de vida, le dio ya No tanto. Estaba el Salón Internacional de Palacio de Hierro, que era teóricamente donde había 3 trapos de diseñador, y entonces cuando llega el señor Kobeck le dice a la señora Guerra, que era la compradora, where are the diseñadores? Y le dijo, señor Kobeck, aquí no hay diseñadores, ¿no mexicanos? Le dijo, pues no. Pues vamos a inventar uno. Le digo, pues ahí en la zona rosa hay un señor que se llama Manuel Méndez, que tiene un taller y todo, y lo inventó, lo hizo diseñador mexicano, igual que Enrique Martínez. O sea, la voluntad estaba ahí. Digo, aquí lo que hay que resaltar es el tema de estas activaciones donde participaba la gente, interactuaba con la moda, con la propuesta, con la marca, fue uno de los puntos más interesantes y relevantes de esta época. Aprovechando, quise agregar esta foto que tienen a la derecha donde la señora está al centro, y a su derecha está uno de los ilustradores más reconocidos. Ay, sí, pero la foto está pésima. Es que ya no daba más el podcast. Luis Galindo. Luis Galindo, que fue un ilustrador de moda extraordinario de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, que se fue en estos ires y venires de la Casa Dior. El representante, que era un señor que se llamaba Ruet, conoce a Luis Galindo y se lo llevan a París a ser diseñador en la Casa de Dior. Pero como Luis tenía muy mal genio, se pelea con Marc Bohan y dice, yo no voy a ser segundo de nadie, no sé qué, y se sale. Y como era muy buen ilustrador, ilustraba para el Fígaro, porque en aquel entonces tú no podías llevar cámaras, bueno, obviamente las cámaras eran así, a los desfiles de moda, entonces las empresas contrataban a los ilustradores y fue un ilustrador extraordinario. A su manera, y ya obviamente se quedó pasado de moda y todo, pero fue realmente genial. Pero ahí se queda su legado. Y del otro lado tenemos a un diseñador del momento, Miguel Ángel Soriano. Vamos entonces a continuar. Los diseñadores que sonaban en esta época. Que en los 70s, IMSE, sí, en los 70s, ¿no? Manuel Méndez, que era como la estrella del Salón Internacional de Palacio de Hierro, con su desfile cada 6 meses, eran unos desfiles con sillitas Tiffany, servían champaña y todo, era todo un numerito, ¿no? Sí, muy bien, y una lista. ¿Confirmó usted? No confirmó usted, la lista no tenía nada más veían a ver cómo era la persona que quería entrar y la dejaban entrar, sí, ya, las caché un día. Gerardo Rebollo, que fue un mago del accesorio, verdaderamente podía tomar 3 metros de tela y convertirlos en un sombrero, o sea, fue extraordinario, hizo muchas mises justo con José Luis Abarca, coordinó muchísimos desfiles y pues lo extrañamos, ¿no? Me imagino. Se murió hace 2 años en un accidente doméstico, que fue una pérdida terrible. Y luego había gente como Pedro Loredo. Ajá. Pedro Loredo, que ay, caray, era como, creo que era rejoneador. Y él convenció a Miguel Alemán.
Bueno, ay, no, es que estas historias así son como truculentas. Como él tenía mucho que ver con modelos y edecanes, Miguel Alemán siempre le estaba diciendo, a ver, tráeme una jovencita, que no sé qué. Y un día se le ocurre que por qué Pedro Loredo no es un diseñador y lo manda al mundo a representar a México. Y entonces viajaba Pedro con unos como caftanes enormes con el calendario azteca bordado aquí, no, que ya… Y me acuerdo que una vez fuimos, no sé, a Arizona o algo, y las prendas estaban en un estado que decías, ya renuévalas, Pedro, por favor. Pero así era, y luego Pedro Loredo, sus hijos hicieron pues todo un negocio de uniformes y todo, y está muy bien, ¿no? Ese es en la parte de diseño. ¿Pero qué teníamos en la parte industrial, en Ah, la parte pues de marcas? sí, porque sí había marcas, Claro, ¿no? Digo, es andaba lógico. Pedro Loredo viajando por el mundo, pero Topeka, que es de la familia Yeroham, pues estaba haciendo jeans y trabajando mezclilla antes de que llegara Guess. Yo creo que Guess es como el parteaguas que tenemos todos, ¿no? Chicos, levanten la mano quien había escuchado de esta marca, por favor. No, sí tienen que conocer Topeka, pues todavía existe. Sí, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Pero la relevancia que tenía esta marca en su época es completamente distinta, obviamente, a la que encontramos ahorita. Sí, Era claro. una de los líderes del mercado que por encima prácticamente de cualquiera. Ellos, si mal no recuerdo ellos, y había otra marca que se llama Britannia, ¿era? Britannia, Sí, sí. ¿cuál Bueno, era de Britannia las? era de Ajá. aquí de ¿Cuál Guadalajara. de las dos era la que patrocinaba todo el prime time de las Misses en Televisa? Seguro que era Britannia. Britannia, ¿verdad? Sí, Fíjense sí, nada sí, más, o sí. sea, tener el Sí. potencial económico para ser patrocinador principal cuando la época de las Misses era lo más non plus ultra, habla de un mecanismo de negocio bastante bien afinado. ¿No está por ahí Rubén Díaz? Porque él trabajaba en Britannia y nos podría recordar. Sí, No, no cierto. está. No está, Sí. pero Entonces, sí, o sea, tenían un potencial como los los del calzado, que también patrocinaban calzado. ay, no me acuerdo, Bueno, pero sí llegué a ver la publicidad, está sí, muy curiosa. en fin. Fíjense bien, hablamos de diseño, hablamos de industria. ¿Qué plataformas existían en ese momento? La señora ya comentó acerca del Salón Internacional de Sí, Palacio pero de era Hierro. una plataforma muy selectiva, ¿no? Porque nada más eran 2, 3 diseñadores que había. Los mismos eventos privados que hacían las marcas. Ah, que eran fantásticos. ¿Sí? Sí. Había una marca que se llamaba Verona y un coordinador, director artístico que se llamaba Jack Ross. Entonces hacía unos montajes con estaciones de trenes y cosas así que verdaderamente uno se sacaba los ojos para ir a ver sus O sea, desfiles, se ¿no? notaba que había presupuesto. Sí, 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 pero eran eventos privados. Otro punto es precisamente esta vinculación con beneficencia, con los Sí. grupos de mujeres, Sí, tanto de bueno, sociedad Palacio hacía comunitarias. muchos desfiles al mediodía en los jardines de la Embajada Americana, de la Embajada Inglesa, o sea, porque Kobeck tenía muy claro que la mejor manera de vincularte con los diseñadores o de vincular a los diseñadores era ser el súper amigo de las señoras bien, ¿no? Porque son las que tienen el dinero, son las que compran los boletos, son las que están dedicadas a la labor social. Entonces, Sí, y en ese momento era todavía más fuerte, ¿no? sí, sí, claro. Digo, No, ahorita no. todavía hay algunos proyectos, pero Sí. ya no es tan relevante. ¿Nos puede platicar rapidísimo de la tijera de oro? Bueno, la tijera de oro era un complemento de la semana de la semana de la moda de la Canaíbe, que es y fue la cámara del vestido. Antes no había lugares como estos, no había centros feriales, no había nada, usábamos los hoteles. Entonces la Cámara del Vestido en México, patrocinado también por Licra, Sitza y todo esto, hacía su semana de la moda y las habitaciones se convertían en los stands. Y también tenía una noche en la que cerraba y que otorgaba la tijera de oro al mejor al industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hacían un desfile. Lo Así era. interesante de analizar esto, no nada más para darles una clase de historia, es que entiendan que la moda es cíclica. Entonces, todo puede regresar, no solamente las tendencias, incluso los formatos, las estructuras, la manera de cómo presentar el producto. De aquí pueden tener bastantes ideas interesantes que hoy en día podrían ser un hitazo. Nada más el chiste es que Bueno, le vayan poniendo además, atención. hoy en día
Estamos regresando Hay mucha gente, hay muchas marcas que hacen sus propias presentaciones y se regresan a los hoteles, ¿no? Y ya hacen presentaciones privadas incluso para el A sus comprador, clientes, ¿no? a sus clientes. Ok, continuemos. Ya, empezamos a hablar, ya dejamos los 70s, ahora ya llegamos, como podrán ver en esa portada, los fabulosísimos, glamurosísimos 80s. ¿Y ¿verdad? qué portada tan fea? Esa era la idea. Que no todo siempre ha sido miel sobre hojuelas. Pero es una época interesante. ¿Cómo era la moda en los 80s, señora? Los 90s. ¿Qué podíamos Pues ver era de- mega glamorosa, ¿Y en la industria? muchos hombros, y la industria había muchos emprendedores. O sea, estaba esta semana de la moda que hacía la cámara del vestido que A se... ver, ¿qué estamos viendo aquí para más o menos ir Pues sí, aprovechando que las se imágenes? colapsa y entonces, sí, la cámara del vestido se colapsa y entonces aquí tenemos lo que hacíamos en Salón Boutique, que teníamos marcas como Cafre, como Green Lights y siempre queríamos que Vanity y las otras marcas estuvieran en nuestras ferias y nunca querían, ¿no? Entonces teníamos las marcas más chiquitas de los emprendedores, ahí hay una foto al centro de Carlo de Michelis, Bow, que creo que era, no me acuerdo si era de aquí o de la Ciudad de México, que sigo, un poquito era el sistema de Loeb, que tenían su propia marca y tiendas y boutiques en todos lados. Bow era muy fuerte en aquellos entonces y también eran de las marcas posicionadas. ¿Qué pasa entonces? Pero si ven ¿Qué onda? esta marca de Cafre, porque dentro de todo este mundo de que la moda era como ropa de noche y cosas así Ajá. muy sofisticadas que se daba en Palacio, surge esta marca Cafre que pues no le hace bueno, le hace honor a su nombre, que son jeans y playeras No, y más camisas casual, y todo pero eso. También había arriesgado. otra que se llamaba Wet Paint de Morris Farca, Cafre que era de Fatty Shoura. Y surgen todos estos como nuevos emprendedores de la moda. No duraron tanto, porque ahorita ya Café no existe, pero tuvieron un auge y de ahí sale Furor y Titicos. O sea, nosotros hacíamos una feria en los 80s que se llamaba Salón Boutique. Y entonces nuestros clientes, como les digo, no, los grandotes no querían estar, entonces teníamos puros chiquitos. Y Furor, con Juan Canedo, fue nuestro expositor durante muchos años, bueno, algunos, y era muy curioso porque tenían todo este nuevo concepto muy street, avanzada street, de cómo hacer los pantalones y todo, y entonces llegaban los compradores de Palacio de Hierro y babeaban porque querían esas marcas, y entonces sí, vamos a levantar un pedido y no sé qué, y entonces… El Juan Canedo, ¿cómo se llama este? Olmedo les decía así, el anticipo, porque aquí todo es cash. Y claro, 30, 60, 90 y vete tú a saber cuántas días y vueltas de Palacio Hierro, nunca pudieron hacer negocio en esos términos. Años más tarde, pues tienes los corners de ellos de Furor en Palacio, tiendas propias y ya creció y ya todo cambió. Pero era chistosísimo, sí, dame el adelanto. Cuando digo, hay que recordar que o sea, las departamentales nunca han acostumbrado a levantar pedido, pagar anticipo y esperar No, producto. no, ni lo hacen. No, ni lo van a hacer. No. Es un formato donde les levantan el pedido, les entregan el producto y a partir de ahí 30, 60, 90 días para el pago. Por eso dicen que hay que tener mucho cuidado con la comercialización en este tipo de puntos de venta. Claro, porque si te dan, pon tú a 60 días Sí, no, te y tú matan. crees que te van a pagar eso y entonces metes tu factura, factoraje y factoraje te da una suma y luego tu pago sale, sí, claro, menos la promoción del Día de las Madres, menos la venta de no sé qué, menos la merma, menos esto y le acabas debiendo al del factoraje. Sí, entonces por eso Cuidado. digo, no es imposible ni tampoco que no lo hagan, pero hay que tener cuidado y ser más responsables. Hay con que ese tener tipo de mucho clientes. cuidado en cómo haces tu sistema, cómo cobras, o Sí, sea, cómo toda la trabajas cuestión el business. administrativa, ¿no? Estamos en los 80s y 90s. ¿Quiénes sonaban en ese momento? Pues ya desde finales, desde los 80s estaba Armando Mafud. Armando Mafud es dentista de profesión. Dios. Okay. Y entonces, debido a que era así tan curiosito con las manos, empezó a hacer accesorios.
Bueno, desde chiquito él y sus hermanos iban y compraban, porque los mandaron a estudiar a la Ciudad de México y no les daban mucho dinero sus papás, pues son del Istmo, entonces hacían como joyitas y cosas y las vendían hasta que sus papás se enteraron y los regresaron a Oaxaca o a Tehuantepec. Entonces, y Armando hacía muy buenos, era como el rival de Rebollo. Okay. O sea, coordinaba muchos desfiles y hacía mucho, es más, se odiaban con odio jarocho. Y hacía los accesorios, etcétera. Y un día, un personaje le dice que era Pancho Gilardi, que tenía una revista de modas, no de modas, una revista de diseño que se llamaba Origina, le dice, oye Armando, pues deberías de hacer ropa, ¿no? Y lo convierte, porque lo inventa y hace una primera colección. Y desde entonces está hablando de cuestiones culturales, inspiración y todo eso, pues Armando es de los primeros. ¿De Miquelis? De Miquelis, hijo de Carlo de Miquelis, de Piero de Miquelis. Ay, es que esta anécdota también es buenísima. Piero era ciclista y un día viene a una de estas vueltas de ciclismo que había en México antes y dice, wow, a este país le faltan muchas cosas. Y regresa para vender botones, porque no había botones, en México no había botones. Entonces, a raíz de eso, y Carlos, estoy segura que tiene más anécdotas que yo, a raíz de eso se queda en México, pone una empresa de tejido de punto que se llamaba, y creo que se sigue llamando Arbiter, porque al no tener telas, pues mucha gente tejía, se vendían estas máquinas circulares y había muchísimo tejido de punto, que era una manera de competir. Y entonces Piero pone este gran negocio y Carlo es su hijo mayor. Piero desafortunadamente, lo que es la vida, ¿no? Estaba en Florencia, tenía que ir a Milán y le dijeron, ay, no te vayas en la carretera, es muy peligrosa, no sé qué, se sube a una avioneta y se mata. Lo cual fue una gran pérdida y yo creo que un desconcierto, porque tenía como 7 hijos. Es muy común la tragedia en esta industria, sí, ¿verdad? Sí, ya me di pues cuenta. yo creo que es común en la vida, pero esa es la que nos toca. Pero Carlo ha sido un gran diseñador, es arquitecto, es un gran diseñador, es muy lineal y lo arropa Palacio de Hierro. Hasta la fecha pueden ver su espacio, su corner. En Palacio, pero ya no la diseña Carlo. Bueno, todavía pueden ver la marca, ya se pueden dar una idea. Sí. Javier Lario. Javier Lario, un español de un pueblito que se llama Olleros. Okay. Que cayó aquí en México y decidió que era diseñador y empezó, claro, no tuvo mucho éxito porque los diseñadores no tenían recursos. Entonces me acuerdo que Javier iba al mercado y compraba las telas de los delantales, ¿no? Pero era muy ingenioso. Luego tuvo una asociación con el hijo de Girasol, Bauer. Y con Bauer tuvo mucho más opción de poner un buen negocio y duró algún tiempo. Ahorita vive, ¿cómo se llama este lugar donde está el Hotel California, ahí cerca de La Paz? San Felipe de no sé qué, ¿no? Y entonces Javier vive ahí haciendo bolsas hippies ¿Todos que le santos? vendan los hippies. Todos ¿no? Santos se llama. Todos Santos, en Todos Santos. Entonces, pero desapareció del mapa. Él, ¿Investigando? Fabián Vergara, ni siquiera encontramos una Sí, ¿no? foto de Digo, Fabián obviamente, Vergara. Bueno, las- de esa época, creo, es Ricardo Santana, que es un diseñador de aquí, que de vez en cuando decide que diseña y Ese reaparece, ¿no? de Ricardo Santana, los que se acuerden, fue parte del jurado de El México Diseña en una de las ediciones, ¿no? No tengo la ¿O menor está hablando idea. de Ricardo Seco? No, ese es Ricardo Seco. No, Santana no. Vive. Santana, sí, ya vino Sí, Santana, Ricardo sí. Santana. Sí, igual es. Rolando Santana, pero por ahí sí. Sí, no, Son no, demasiados. no. Bueno, el punto aquí era que… Me encanta, son demasiados, o sea, tenemos un Ajá. chorro de Es que diseñadores. eso es a lo que voy, o sea, hay muchos, pero realmente Internet no le hace justicia absolutamente a nadie porque no encuentras nada atrás del 2006, ¿no? Entonces se vuelve muy difícil. Pero independientemente de eso, hay mucha historia de muchos diseñadores, de muchos emprendimientos que funcionaron, que no funcionaron y por qué no. Entonces es importante estar al pendiente de esto. En el caso de Javier Lario, usted dice que buscaba las telas
en el mercado y Sí, porque no le costaba daba trabajo. para más. Y Déjenme esta tela decirles- de cuadros fue como singular. Yo creo que fueron 2 o 3 Yo encontré, digo, colecciones. dentro de lo que estábamos Sí. buscando, encontré fotos de esta colección y para hacer tela del mercado se veía. No, esa muy no era padre. del mercado. O sea, no, eran Digo, unas de normalmente flores. así le hacen, ¿no? Ok. Ahora, la parte industrial, rapidísimo. Salsa y Marcel. Salsa. ¿Alguno de ustedes ha escuchado las dos marcas? Sí, por favor. Salsa Clothing así por Company. fin una? Sí, bueno, Salsa sigue existiendo. Sí. Bueno, es que León luego Cuquiert ha sido uno un nunca sabe, un señora. extraordinario industrial de la moda, sigue vendiendo, es uno de los principales vendedores de moda mexicana de Liverpool. La de junto es Marcel, Marcel. que también sigue existiendo. Lo que le pasó un poco a Marcel durante un tiempo es que no se supo modernizar con su consumidora. Yo una vez tuve una plática con Jaime Canán, le decía, es que Jaime, la gente, una chava de 30 años no se quiere vestir con la marca que se vistió su tía o su mamá o hasta su abuela. Afortunadamente entró otro canal, la renovó y tienen una marca como más soft, ¿no? Más de moda. Pero eran poderosísimos, junto con Vanity. Vanity, que cuenta la leyenda urbana, se construyó gracias a una abonera en Tijuana. Y tenían todo un sistema de ventas que todavía te recordaba lo de los abonos. O sea, venían las compradoras de boutiques y todo eso, le compraban a Vanity y a Marcel también, y si no se vendía en X tiempo, te lo cambiaban todo y lo movían a otra ciudad, etcétera, que pues es el sistema de las aboneras, ¿no? Ahí se Sí. encuentran una estrategia bastante interesante de comercialización, ¿no? Que hoy en día casi no se utiliza. No, el cambio, debería de haber esa facilidad Pues, de cambiar. Nosotros hicimos un estudio en Moda Emprende. Es rara la marca que maneja cambios de prenda. Pero es Por eso raro, las mandan a pero a Sarios. ver, ¿es raro porque nadie se queja o es raro porque no es la política? Es raro porque no hay la política como tal. Por Sí. lo menos no está generalizada. O sea, es muy particular encontrar marcas que manejen. una Porque es elección. bueno, porque a lo Claro. mejor no, lo que no se vende en una ciudad intermedia Se vende en la en otra. Zacatecas se va a vender un poco más al sur, Sí, ¿no? realmente el producto no se desperdicia. Aquí el No. chiste es aprovechar cómo va a ser el formato. Para completar, la tercera marca de este bloque. Marta. ¿Será de los 80s? ¿Ustedes qué creen? Pues yo creo que sí, claro. Marta Riestra, que fue muy visible junto con otra marca que no podemos encontrar ni siquiera una foto, que era Queco, que era el hermano de Carlo, Queco de Michelis, la misma Pixie también, que fue Sí, de esa también. época. Seguimos, entienden, en este mercado cerrado, en donde no había telas, en donde tenían que ser súper ingeniosos con lo que tenían, ¿no? Rapidísimo, ¿nos puede platicar un poquito de Pixie? Bueno, Pixie era una actriz y cantante Ok. inglesa que llegó, yo me acuerdo haberla visto en La Cantante Calva, y estuvo casada con un director de teatro llamado Gurrola, que fue su primer marido, y luego va evolucionando, conoce a Alfredo Elías Calles, que creo que tenía un negocio de pelucas o algo así, y crean esto de las pelucas Pixie en un momento de los 70s, porque las pelucas Pixie fueron, y tuvieron un éxito loco. Y luego Alfredo, que era muy amigo de los de Palacio de Hierro, decide que por qué no hacer una línea de ropa. No encontramos una sola foto. de lo de- Están tratando, Ana Elena Maleta estaba tratando de hacer una expo en el Museo del Chopo como acerca de Pixie, una retrospectiva. No encontramos ropa. No, Sí, es bueno, muy ella difícil. no la encuentra, Sí, ¿no? sí, sí. Pero muy poquita. Entonces, claro, era una ropa muy cotidiana que pues, no se te ocurría guardarla forever porque no tenía ese valor, ¿no? Pero Pixie fue una supermarca. Y ya lo estuvimos mencionando. ¿Puede explicarnos un poquito de qué se trataba? Salón Boutique fue, yo tenía una socia americana con la que hacía la Semana de la Moda, tuvimos una desaveniencia y entonces yo me salí y le puse la competencia. Bueno.
¿Y Salón Boutique cuál era el formato? El formato era marcas muy high-end, seguía siendo en hoteles, obviamente, estuvimos en el hotel de Paseo de la Reforma de Coral Salinas. La primera edición eran 20 expositores de muy buen nivel y entonces como no llegaban los compradores porque nadie nos conocía, yo lloraba, pero mis clientes me consolaban. Me decían, no te preocupes, hombre, las cosas van a salir muy bien. Y así empezamos con 20 expositores en el 84 y duramos como hasta el 92, cuando teníamos 3 hoteles y luego vino el Tratado de Libre Comercio y Cataplum le cayó encima a la industria de la confección, a la industria de la moda y a nosotros también y pues quebramos. Parte de las experiencias de la vida. Sí, quebramos en el 93. Me tomé 10 años, pagar mis deudas. Así es de que ustedes ánimo, 10 años. Y me decían, ¿y cómo le hacías? Como los alcohólicos. No de día en día, pero sí de semana en semana. Esta semana voy a pagar esto y esta semana voy a pagar aquello. También la señora le tocaron sus emprendimientos pues difíciles. Sí. Pero, y a pesar de que estaba ocupada con esto, al mismo tiempo tenía… Bueno, hacemos el Moda Premio. Primero se llamó la Aguja de Oro. ¿Por qué? Porque yo estoy en la moda porque ya todo el mundo lo sabe, porque me ganó un premio de Vogue que me cambió la vida. Entonces, cuando regreso a México, digo, pues si un concurso me cambió la vida, yo tengo la obligación de payback, ¿no? Y cambiarle la vida pues a quien yo pueda. Y entonces creamos el Moda Premio, pues que salieron muchos chicos de ahí. ¿Se acuerda de uno que otro que les pueda comentar aquí? Ay, no, de ninguno. Pues ahí está Miguel Ángel Soriano en las primeras, pero bueno, no, lo que fue buenísimo, teníamos una alianza estratégica con Air France, entonces los 10 primeros o los 10 mejores diseños se iban a París a concursar en una cosa que todavía existe, que se llama Jóvenes Creadores, ¿no? Y entonces fueron experiencias, yo no puedo decir sí, fulanito, sí, menganito, pero lo que sí puedo decir es que me encuentro gente que llega y me dice, me cambiaste la vida, y dices, ay, qué bueno, porque me costó re caro. Y al mismo tiempo fue una buena plataforma para dar a conocer nuevas marcas, ¿no? Sí, nuevas marcas, definitivamente. Estoy tratando de ver ahí. Y el CETIS 9, que era de las pocas escuelas, siempre ganaban cuando era un tema de sastrería. Entonces agarrabas y de todos los que están ahí del lado izquierdo, todos son del CETIS 9. Okay. Sí, voy a tener que hacer una investigación a ver qué están haciendo. Porque un día estaba yo en una playa y me encuentro con alguien y me dice, soy fulanita de tal, le digo… Ah, sí, del Moda Premio. ¿Y ahora qué haces? Vendo tiempos compartidos. Entonces, sí, pues la vida cambia, la vida cambia. Sí. Moda Premio empieza en 1984. No, el día en el temblor. ¿El 17 de septiembre? No. El 17 de septiembre, de claro. 1985. De 85. Ha tenido como de medio inicios ríspidos. Voy de temblor en temblor, ¿no? Ajá, sí. Es que ahorita les vamos a explicar por qué. Moda Premio inicia 17 de septiembre de 1985. Bueno, la primera etapa. Sí, termina este primer bloque en el 94. 94. 92, sí, ¿no? Sí, cuando gracias al acuerdo de Salinas de Gortari, pues todos nos fuimos al caño. Marta Riestra, todos. Esta debe de ser una de las primeras plataformas que se crearon precisamente para el apoyo como tal del diseño, porque se fomentaba el tema del diseño, ¿no? Y ahí obviamente pues permitió que muchos diseñadores se formaran y siguieran generando. Sí, y se convirtieran en empresarios, porque al final del día no queremos que estén siempre ahí, vamos a ver si las candilejas y si me entrevistan en, no sé, era TV Azteca. Sí, el flash no sé qué, ¿no? Está muy bonito, pero ya cuando el hambre entra por las ventanas ya no funciona. ¿Qué pasa aquí? Tenemos algunos referentes de la época, seguramente no se van a acordar, si se acuerdan qué bueno. ¿Se acuerdan de esta marca? Ahí vean a Mauricio Olvera, era un baby. ¿Quién es la chica de la derecha? Es Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. ¿No? Para que vean más o menos cómo era este movimiento de marcas. Sí. ¿Grifo se consideraba ya marca comercial o independiente todavía en esas épocas? Pues estaba empezando, como que no entendíamos muy bien, pero Mauricio siempre tuvo una idea, un enfoque empresarial, o sea, él nunca andaba diciendo es que yo soy el diseñador ni nada, ¿no? Él
Él quería varo. Muy bien. Sí. Otro. Aquí inicia la historia de uno de los referentes de diseño mexicano Sí, más reconocidos. hace 20 años, en finales de los 25 90. quedamos que era, Sí, ajá, sí. que era Cristina Pineda y Ricardo Cobalín, que se gradúan de diseño gráfico y de diseño industrial en la Ibero, se van al sureste a hacer este Ajá. ejercicio que hoy en día hacen todos los diseñadores que hacen cosas y regresan y ponen una marca de productos promocionales, porque en un principio hacían las como mascadas con el logotipo de la con el marca, logotipo. Yo me acuerdo uno de cerveza Corona y todo Aeroméxico creo que esto. también, De o Aeromés, una de sí, esas, sí, sí. o sea, traían una muy buena mercadotecnia. Y luego van evolucionando hacia lo que están haciendo hoy, que lo han hecho muy bien y que, sí, porque los critican de aquí hasta el año 3000, ¿no? Siempre, Que güey. no, que apropiación cultural, que ustedes, que no sé qué. Bueno, es muy fácil criticar. Lo que sí sé es que ellos firman contratos con los artesanos, les pagan regalías y se persinan porque nunca saben cuándo los van a criticar para la próxima, ¿no? Hacen lo mejor que pueden su negocio. Recuerden que les dije al principio, para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Lo más interesante del caso Pineda Cobalín es precisamente eso. Ellos no empezaron con una marca de diseño como tal, No. ellos empezaron con un negocio que les permitió seguramente generar los recursos para lograr lo que ahorita están haciendo. Sí, ir evolucionando, Y les permitió, obviamente, evolucionar. y lo que tienen en este momento es un producto emocional, donde mejor se vende es en los aeropuertos. ¿Por qué? Porque te vas de México y así como te quieres llevar carne cuando vienes de Monterrey, el turista se quiere llevar algo de las emociones que le ha provocado México. Bueno, Cristina trató de replicar esto en España y hacer toda una línea como emocional española y nunca pudo. Es que O sea, creo que el tema México tiene mucho que ver, sí, sí, sí. Que no tienen Sí, porque todas. les va muy bien en Miami, les va muy bien en Nueva York, pero tratar de asumir otras identidades no les funcionó. Vámonos rapidísimo porque si no se nos va a acabar el tiempo. Huerta ya me está apresurando. Siguiente punto. Rapidísimo, entender dos factores que fueron decisivos en esta época. El temblor de 1985, que estábamos hablando de eso, y lo que repitió la señora varias veces acerca del Tratado de Libre Comercio. De esto hay infinidad de información. Creo que es muy importante que lo investiguen, lo googleen, no lo instagramen porque no van a encontrar nada. Chicos, generación Z, hay que googlearlo, por favor. Entonces, aquí tenemos estos dos que obviamente aperturaron el mercado para que entraran nuevas marcas, pero al mismo tiempo limitó a las marcas nacionales. No estaban preparadas, había mucha inversión en maquinaria. De esto les avisaron con años de anticipación. Sí, claro. La culpa no es del gobierno. No, y tenían muchos compromisos en dólares porque habían modernizado sus plantas y todo, y los agarraron, bueno. De bajada, pero durísimo. Sí. Entonces ya podemos pasar ahora sí al renacimiento de la moda en México. ¿Qué estuvo pasando? Bueno, pues en una época bien bonita donde el glamour se notaba a leguas, ¿no? O sea, ese pants que se ve tan sofisticado nos permitía entender muchas cosas. Pero obviamente aquí, ¿qué podemos encontrar, señora? El nacimiento de los bazares. De los bazares. El primer bazar. Ajá. No el primerísimo, pero el primer bazar fue uno que hice yo en el Parque México que se llamó Fashion Tianguis. Ahora entienden, creo que es importante entender la relevancia que puede llegar a tener la señora dentro de esta industria, porque le ha tocado ser, pues, no punta de lanza, pero sí conejillo de indias para muchas cosas. No, el Fashion Tianguis, no saben, el stand costaba 800 pesos, pero de aquel entonces, si había que corretear a los diseñadores para que te pagaran horrible, tenías que estar así porque no sabías si te iba a caer Hacienda, pasado porque no sabías si iba a venir el de la delegación a recogerte los 3 palos que tenías ahí, no, era horrible. Hoy cualquier hijo de vecino se pone en una esquina y vende. Y yo digo, bueno, ¿y por qué tuve que sufrir tanto? La señora nos platicaba en las anécdotas que el tema de este bazar fue caótico porque los chicos no entendían a qué iban, ¿verdad? No sabían. No, ellos sí entendían. Los que no entendían eran los transeúntes. O sea, el comprar en bazares no era un hábito. Hoy en día la gente compra, bueno, como si fuera el súper, ¿no? Entonces llegaban, ya sabes, las parejas jóvenes de la Condesa de aquel entonces con las carriolas a ver
Y luego además teníamos a terrones y a gente así que tenían productos Muy totalmente exóticos. irreales para un mercado de ese tipo. No, fue todo un aprendizaje. ¿A quién nos encontramos como personalidades o marcas, diseñadores que sonaban en esa época? Pues tienes a Julia y Renata que pues ahora están cumpliendo 22 años, Ya, 22 años que son estas Ya con tapatías diseñadoras extraordinarias. posicionadas. Malafacha, que bueno, Francisco fue Moda Premio en el 2003, Ajá. entonces y después ya crea su marca, porque ni siquiera se llamaba Malafacha. No, era un nombre como de 20 palabras, ¿no? No, pues no La- sé, ya ni me Nunca me acuerdo, puedo ¿no? acordar de cómo se llamaba. Y Marvin y Marvin y Quetzal, Quetzal. pues sí, eran Chicos, como diseñadores un poquito Más fuera, alternativones. sí, como fuera del parámetro, ¿no? fuera de la esfera del glamour y de la sofisticación, de la alta Exactamente, sofisticación, ¿no? Eran más exactamente, urbanones. sí. ¿Alguien Uy. había escuchado de Marvin y Quetzal? Sí, digo, ahora ya estás, y luego estaban los de Lobo, ¿cómo se llamaban? Estos que eran tres, que se peleaban a cada rato y ponían una marca nueva, bueno, me voy a acordar. Pero sí, Marvin y Quetzal, pero ahí podrías tener a Terrones, Sí, claro. podrías tener a Memo León. Hubo una generación en los años 90, en el 95 en adelante, que se graduó de Janet Klein, que todos se fueron posicionando. Y hoy siguen Mariana Luna, Ramos, el que es de diseñador de hombre. Arturo Ramos, o sea, toda una generación de diseñadores que ya nunca oyes hablar de ellos, pero que están súper posicionados, hacen buen negocio. Me platicaba de 1203. 12, no, ¿Fue pero en esta época o fue antes? no, Vincent llega después. Plataformas. Varias seguramente ya ni siquiera las habían escuchado, pero sí existieron. Obviamente Fashion Week México, pero una edición, 2 ediciones previas a No, la lo que yo digo es, organización actual. hay que poner edición Japito, José Andrés Patiño, que fue el que primero hizo Fashion Week, que fue una evolución de días de moda que hacía Macario, que no lo hemos mencionado, Macario, y que decidieron dárselo a esta empresa de relaciones públicas que se llamaba KTR, que era de José Andrés y unos socios, y ellos van creando este concepto de Fashion Week. José Andrés viaja mucho, va a Brasil, va a Nueva York y pues se empapa de cómo son los Fashion Weeks. Estamos hablando de un 2000, ¿2000? 2000, No, 2000, ¿qué sería? como 2003, ¿no? 2004. Bueno, es que hay que pensar, los de ahorita llevan 10 años. Ajá. Entonces, En el 19, 18, 2009, en el 10 18, años en el antes, 7. ¿no? Sí, 2003 o algo así, ¿no? Luego tenemos estas plataformas que de repente hubo una época, aquellos que Pero no les hay que tocó, aclarar que José Andrés era magnífico promotor y todo, pero pésimo hombre de negocios. Entonces, cada de las ediciones tenía que vender el coche, tenía que vender su papá a pagar las deudas, nunca le pagaba a nadie, todo el mundo se enojaba, hasta la siguiente edición que decía, pues es lo único que hay, ¿no? Sí. Pues así era. Sí. Sí. Tenemos estas plataformas alternas que fueron naciendo y así como fueron naciendo, se fueron muriendo. Bueno, de Fashion, nosotros contratamos a los coris de ahorita, Ajá. a los que tienen Fashion Week, los contratamos una vez para que nos montaran Fashion Week Japito. Y cuando vieron dijeron, si esto es a piece of cake, vamos a poner este negocio. Y pusieron The Fashion, que luego evolucionó y se convirtió en Fashion Week México, lo que es ahora. Y antes de eso también existió IDM, que era… No, IDM surge después Pero antes del Fashion Week de ahorita. Sí, ¿no? IDM surge de una furia de Manuel Vera, que se enoja con el de Mercedes-Benz y dice, ya no me vas a contratar, yo voy a poner mi propia semana de la moda. O sea, son puros negocios ilógicos porque nadie los piensa. Estoy enojado contigo y entonces yo voy a hacer mi propia semana de la moda. La moda siempre ha sido muy visceral en general. Nace el México Diseña. Que son plataformas diferentes porque son de Totalmente. concurso y nacen todos los realities. El problema de los realities es que han sido muy crueles con la moda, o sea, le han quitado seriedad, excepto el Project Runway, todos los demás son destructivos. Te escojo a ti porque tienes sentido del humor y te vas a pelear con esta y con aquella y no,
o sea, no se vale, pobre moda. Sí, o sea, también hay que entender cuál es el formato reality y cuál es el formato plataforma. Pero lo que pasa es que nadie lo entiende, sino Por que eso se le estamos empalman. explicando, Bueno, a ver, ahorita a ellos, ver si ya ellos. con algo, ¿no? Sí. Y obviamente en el 2000, bueno, en la década del 2000 nace Nuevos Talentos y Y Designers Designers Corner, que es aquí lo en que Intermoda. tenemos aquí afuera, que la idea obviamente es darles la oportunidad, abrirles un espacio a los nuevos diseñadores, ¿no? Y vámonos rapidísimo porque se nos va a ir el tiempo, señora. Ya, entramos a la era de la digitalización. Bueno. Aquí no tenemos que explicarles mucho al respecto, pero en la transición que hubo antes y después de esto realmente tuvo una repercusión muy fuerte en la industria. Sí. De entrada tenemos los primeros pininos con el Google Plus Fashion México. ¿Quién creen que le tocó coordinar ese evento? Sí, también a la señora Ana Busoni. La busca Google Plus para promocionar más su red social, Sí. darle un poco de posicionamiento y generan la primera semana virtual de la moda. La primera y ¿no? la última, porque no sobrevivió mucho. ¿Qué, 4 ediciones quedamos? ¿5 Cuatro- ediciones? 5 ediciones. En 2 sí. años y cachito, Sí. ¿verdad? No Y eso- sobrevivió porque Google lo que le interesaba es monetizar y no hacer promoción, ¿no? Entonces, bueno, pero fue una buena experiencia. Las redes sociales y su repercusión, como les comentábamos, fue bastante importante. Ya nos vienes a cortar. Sí, seguramente. Ah, Bueno. Ah, sí. 10 minutos. Ah, Bien. bueno, sí, ya vamos a acabar. Entonces, Rapidísimo. vámonos rapidísimo a la moda en la actualidad. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Ahora sí, ya lo que les toca a ustedes. Ya vieron un back de todo lo que ha estado pasando. Pasa mucho que se repite. Se vuelve a ciclar, o sea, vuelve a pasar exactamente los mismos errores que están pasando con los diseñadores anteriores. Ahora, lo que tenemos que aquí aterrizar es, uno, los modelos de negocio, la forma en que ustedes fabrican, comercializan y entregan el producto ha cambiado más en los últimos 10 años que en los últimos 40. Sí, Entonces, totalmente, obviamente, eso impacta directamente. Somos una industria que cambia ya no cada 6 meses, ya no cada 3 meses, sino cada mes estamos teniendo No, modificaciones. cada vez que parpadeas. Ya, Sí. literalmente. Entonces, esto obviamente obedece a una necesidad de entender en dónde estamos parados. En la mañana lo decía Prado muy bien. Pero ¿no crees, Jacob, que cada vez que parpadeas, aunque cambien las cosas, el diseñador o el emprendedor tiene que estar tan seguro de lo que está haciendo que no tenga la necesidad de creer que tiene que cambiar? Sí, digo, es una ambivalencia entre un tema de perseverancia y constancia y flexibilidad, porque también Ok. no pueden pensar que todo va a funcionar exactamente como lo planearon al inicio. Bueno, ahí sí. lo vemos a lo mejor con Pineda Cobalina, a lo mejor ellos nada más querían tener una empresa de productos promocionales y después vieron que se abría el campo. Estamos con las plataformas, le hicieron la pasarela a alguien más y después vieron que había el campo de acción para generar Claro. su propia plataforma. El chiste es que aquí estemos más al pendiente, porque el tema de la globalización nos come. Nos come y nos deja, obviamente, en una desventaja competitiva. ¿Qué tenemos que considerar? ¿Cuáles son las plataformas que hoy en día existen para poder comercializar un producto de moda? De entrada tenemos, para aquellos que son diseñadores, Designers Corner, Nuevos Talentos. Para aquellos que tienen marca, la comercialización todavía en expos es bastante viable, entonces va a ser bastante necesario. Moda Premio da exposure a todos estos nuevos diseñadores, les da la oportunidad, les genera currículum, les permite poder acceder a otras áreas que normalmente, como cualquier diseñador, pues no sería tan fácil. Los bazares, que al principio se volvió una herramienta vital para que el diseñador se diera a conocer. Ojo, hoy en día sirven como herramientas para analizar el mercado. No les va a dar el 100% del negocio pasársela en bazares. Créanme, No, además es rentabilidad no la muy da. cansado, ¿eh? Todo, Sí. o sea, el esfuerzo, la inversión, el problema es que hay veces que el diseñador no valora su tiempo, nada más valora Sí. los materiales. Y el tiempo es muchísimo más valioso en un negocio que cualquier herramienta, que cualquier fierro. Entonces, por eso necesitamos considerar esto. Existen plataformas Fashion Week México, que es una excelentísima herramienta de promoción. Pero tampoco es de vida o muerte. No, o sea, si si no no están ahí, no pasa nada.
¿no? Les aprovechará Además para darle surgen, difusión. hoy en día surgen plataformas a cada rato. Sí, Entonces hay también. que tener cuidado, hay que analizarlas bien, no vayan a acabar en San Pitiringo, ¿no? Y Sí. investiguen, busquen nuevos lugares donde puedan acercar su marca. Por ejemplo, está Innova Moda, que está en Tijuana, que es una plataforma que está abriendo el ecosistema de moda en aquella zona de una manera Sí. bastante interesante. Tenemos en San Miguel de Allende el Los Fashion Days, Fashion Days, que que es trae un una formato de fuerza beneficencia bárbara, por sí. parte de Blanca Salinas. Blanca Salinas, Y sí. obviamente, como decía la señora, los que estén en este momento funcionando, nada más chequen muy bien si realmente empata con el mercado al que ustedes se quieren dirigir. De nada sirve que les regalen una página en una revista dental vendiendo ustedes playeras. Entonces, analicen muy bien esa parte. Tenemos ya ahorita en la actualidad, por eso les decíamos de esta primera fase y segunda fase, Moda Premio termina en el 92, 93 y vuelve a iniciar justo, ¿cuándo fue el temblor del 2017? Pues casi en esa fecha, porque más o menos se den una idea. Parece que tenía que hacer como que conmemoración de cada temblor, Sí, ¿no? ya. Entonces, se vuelve una plataforma bastante valiosa, tiene la semanita no oficial de la moda, mexicana. donde presentan a nuevos diseñadores, Sí. donde presentan a estos nuevos talentos. Ya hay herramientas precisamente para el desarrollo del negocio, para aquellos diseñadores, para aquellos emprendedores, como es el Congreso de Moda Emprende que organizamos cada año aquí en la ciudad de Guadalajara. Si tienen oportunidad, vengan. Ahora vamos a hablar de cómo vender, eso está muy padre. Y lo interesante, que era lo que quería llegar, están ya surgiendo, si es posible, es real, los empresarios de diseño de modas. Un par de ejemplos interesantes, Nayibi, ¿cómo la ve a Nayibi? Nayibi Villarreal, que es de Morelia, increíble. Galo Bertín, También. que es de ropa de caballero. Pero además Galo ni siquiera es diseñador, él No. te lo dice, él estudió administración de empresas y ahí está el resultado. Pues tiene Está su marca. administrando su empresa que es de diseño. Entonces, ahí estamos viendo una nueva estirpe de personalidades que se enfocan en el negocio desde el punto de vista del diseño, donde ahí aterrizamos muy bien lo valioso que es este conocimiento. Ya están surgiendo ahorita el tema de las incubadoras de negocios especializadas en moda. Ahí les dejamos un poquito de información por si les interesa. Y obviamente, pues, todos aquellos que están buscando tal cual vivir de eso. No podemos dejar de hablar del tema de moda sustentable y en la actualidad ya no es una moda, ya es un tema inherente dentro del mismo negocio. Se va a convertir un poco como la palabra calidad, o sea, asumes que lo que estás comprando tiene calidad, asumes que si alguien te dice estoy haciendo un producto sustentable, hola Mireille, cumple con una serie de parámetros o de pasos establecidos. Ponerle sustentable a una etiqueta porque es de algodón orgánico Y ya no va a funcionar. Otra vez, se los informamos. Lógica y congruencia, no puede ser sustentable nada si lo tienen que importar de Italia la tela orgánica. Eso ya no es sustentable. Hay algo que se llama huella de carbón. Que es lo que hay que tomar en Googleenlo. cuenta. Ajá, porque es muy, muy importante. Y por último, ¿qué le depara a la industria, esta industria de moda, al emprendedor en México? Pongan mucha atención. De entrada, mayor competencia y una sobreoferta impresionante. ¿Cuántos egresados de la licenciatura de diseño de modas tenemos al Habíamos año? quedado que 10,000. 12,500 es la última ya cuenta. creció. Y el 90% de estos egresados les interesa generar su propia marca. Ahí vamos viendo cómo se va sobrepoblando el mercado de tanta oferta. Por eso necesitamos diferenciarlo. La globalización de los mercados está haciendo que ya no compitas con el de enfrente, sino con el que está en otro país. Entonces es muy, muy importante, pero tenemos otra ventaja. Otra vez regresa este nacionalismo, cada día adoptamos mejor los productos que son mexicanos. Hay muy buenos ejemplos de productos de moda de buena calidad Y además mexicana. estamos siendo un referente global. Exactamente. ¿Sí? Acuérdense, México está de moda en el mundo, entonces nosotros tenemos que aprovecharlo en ese sentido. Y por último, uno de los puntos que queda, que es de los más difíciles, más complicados, pero es una de las soluciones más interesantes que nos puede brindar el mercado hoy en día gracias a esta globalización, la exportación del producto. Ojo, exportar no es mandarle a tu tía en Londres una prenda en DHL.
Eso no es exportar. Ni mandar con tu tía una maleta con 3 prendas para No, tu o sea, prima en Hong Kong. Estamos hablando de buscar nuevos mercados y realmente trabajar la comercialización de sus productos con otros países. Sí, que no es fácil, pero es Sí, el reto. claro. O sea, les dije, va a costar trabajo, sangre, sudor y lágrimas, pero vale mucho la pena. ¿Algo más que desea agregar, señora? ¿No? Pues ¿Ya? muchas gracias. Gracias a ¿Alcanzamos? todos. Bien.